Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de esta clase número 4 en la cual vamos a empezar a recorrer el origen de la filosofía para luego, en la tercera parte de esta clase 4, conocer el origen de la ética. En principio lo que tenemos que hacer es recorrer cómo va surgiendo la filosofía en esta Grecia del siglo VI a.C., cuáles fueron los pasos que se en el orden político, en el orden económico, en el orden social, en el orden religioso, que dieron lugar a una nueva forma del pensamiento, que dieron lugar a una nueva anteojos a partir de los cuales mirar la realidad. Lo que vamos a hacer entonces es recorrer un poco esta historia, porque para entender mejor la ética, disciplina filosófica, tenemos que saber desde cuándo tenemos que empezar a pensar filosóficamente para poder después encontrar dentro de esa historia filosófica el origen de la ética como disciplina que sigue el método, algún método filosófico, ¿no? Entonces, permítanme que me voy a achicar por un costado nuevamente y vamos a empezar a ver la breve historia de la ética. Vamos a hacer una reflexión ética que va a empezar, como les decía, desde el siglo VIII, siglo VII, siglo VI a.C. hasta el momento en que surge propiamente la filosofía, ¿no? Si bien nosotros, acá el título dice que vamos a verla hasta Aristóteles, en la clase del día de la fecha no vamos a profundizar en Aristóteles, sino que lo vamos a ver la clase siguiente a fin de compararlo en algún punto con el pensamiento aristotélico, con el pensamiento tomista que toma el pensamiento aristotélico, ¿no? Y lo cristianiza en algún punto. Entonces vamos a seguir el pensamiento de Alberto Simons Camino en el libro que ustedes van a encontrar en la bibliografía, en el capítulo que nos va a hablar de la historia, de la ética, nos vamos a apoyar en el pensamiento, en lo escrito por él, pero obviamente también vamos a agregar cosas nuestras, así que vamos a seguir en el curso, nos vamos a separar un poco de su pensamiento en algunas partes de la historia, pero en principio nos sirve como un camino a partir del cual empezar a caminar. Nos propone analizar como primera etapa de la ética el periodo que abarca desde los orígenes de la filosofía en Grecia, siglo VI a.C., hasta Aristóteles. Más o menos piensen que Aristóteles está en el siglo IV a.C., ¿no? Entonces, más o menos tenemos estos 200 años de historia y nosotros nos vamos a empezar de un poco más atrás a fin de poder conocer cómo surge la filosofía en nuestro mundo occidental. Entonces veamos el origen de la filosofía en Occidente y sin entrar tanto en esta discusión de si se dio el paso del mito al logos, si se dio como ruptura absoluta, si se dio como un paso paulatino o si en realidad todo pensamiento filosófico en el fondo piensa en lo que el mito o el trasfondo de la sabiduría popular le da para pensar, podemos afirmar que la filosofía griega tuvo lugar como consecuencia de un movimiento social, político, religioso, económico que se fue dando en la zona de la Grecia de Jonia, en la zona de la Grecia de las poleis o las polis, estas ciudades-estados, entre el siglo IX y el siglo VI a.C. Claro, en el fondo, como van a leer ustedes, con el surgimiento de las polis o poleis, el plural de polis, bueno, surge una nueva forma de organización comunitaria. Y obviamente esta forma de organización comunitaria fueron también modificando las propias estructuras sociales y son producto también de otras estructuras que se fueron modificando, ¿no? Está siempre esta idea de, bueno, hubo cambios que permiten otros cambios y como este cambio más grande se va acentuando, permite nuevos cambios, ¿no? Esta nueva idea de circularidad hermenéutica y circularidad histórica que se va dando en las cosas. Cuando uno lee la historia de Grecia antigua, va a encontrar que el gobierno o la administración del poder en la Grecia antigua pasó por varias etapas. Al menos podríamos identificar tres
una etapa más ligada a una monarquía, una etapa más ligada a una suerte de gobierno aristocrático, ¿no? El gobierno de unos pocos, y en una tercera etapa que tiene que ver con la que pasa al momento del surgimiento de la filosofía, que es el tema de las polis o las ciudades-estados o poleis. Entonces, bueno, con el advenimiento de estas poleis, ciudades-estados independientes, se dio lugar a otra forma de administrar el poder público, de una gestión aristocrática en la que las cuestiones de la vida social se decidían según el decir de unos pocos. Bueno, empezó a darse una forma de decisión más colegiada. Tampoco se crean que todos los hombres griegos y mujeres griegas participaban del ágora, nada que ver, sino simplemente un determinado grupo de varones, de griegos que participaban, que cumplían determinadas características de estas discusiones, pero en el fondo eso no significa que no haya habido una suerte de democratización, llamaríamos hoy, ¿no? De hecho nuestra palabra democracia viene de entonces, en la cual había que presentarse frente a otras personas, desarrollar argumentos y convencer a los otros de que la propuesta que estabas proponiendo era mejor que la de los demás. Entonces, bueno, del gobierno de algunos, de una aristocracia, se dio lugar al gobierno de lo que llamaríamos pueblos, demos, pueblos, y cracia de crator, poder, el gobierno del pueblo, aunque ya les dije anteriormente que no se crean que todo el mundo tenía acceso al espacio del poder público, ¿no? Pero en el fondo hay una democratización, llamaríamos así, de la administración del poder. Paralelamente a este cambio sociopolítico que se fue dando, sucedió también el desarrollo del comercio, y sobre todo el comercio marítimo. Y ustedes saben por la geografía que Grecia tiene una posición estratégica muy importante en todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo, ¿no? Porque en el fondo está como en el medio entre lo que podría ser parte del Asia y lo que podría ser y lo que es parte de Europa. Y entonces, incluso hasta con alguna parte del África, es como una suerte de centro, o fue una suerte de centro comercial muy importante. Y también cuando se da el comercio, no solo se comercializan cosas, sino que al mismo tiempo empieza a suceder todo un proceso de intercambio cultural con los mercaderes que vienen y se quedan 2 o 3 días en la ciudad para terminar de vender las cosas y llevarse cosas de vuelta a sus lugares de origen, ¿no? Entonces empiezan a haber una suerte de intercambio cultural, una suerte de intercambio en las visiones acerca de la realidad, de cómo administrar el poder, de cuestiones religiosas, mitos populares, canciones, poesía, lo que fuera. Y empieza a haber toda una suerte de proceso de intercambio cultural entre las partes. En este mundo comienza a surgir nuevamente en la misma ciudad o en la misma región, por así decirlo, en la que surge la filosofía, en la región jónica de Grecia, el sistema monetario, ¿no? Una forma de facilitar el intercambio. Si bien las monedas no coincidían entre sí, porque toda ciudad-estado tenía esa capacidad o potestad de acuñar sus propias monedas, no por eso se dejaron de establecer patrones de intercambio, si no hubiera sido imposible comercializar. Según algunos expertos, los templos fueron aquellos sitios en los cuales se tomaba la decisión de la regla de cambio entre las diversas monedas de las poleis. Bueno, entonces ya tenemos cambios políticos y sociales, tenemos cambios económicos y tenemos algunos cambios culturales por este proceso de intercambio cultural que se estaba dando paulatinamente o paralelamente al comercio, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de procesos que se fueron dando confluyeron en la necesidad de pensar el mundo desde otros anteojos, mirar el mundo circundante ya no con el lenguaje mítico, van a decir algunos, sino con un lenguaje de índole más racional. Ya no se interpreta la realidad de la manera mítica de sí o do, sino con una perspectiva más racional. Va a intentar responder el ser humano
la pregunta por lo uno y por lo múltiple. Es decir, a pesar de que en la realidad nosotros la percibimos como una sola, y uno percibe una sola realidad, no por eso dejamos de percibir que la realidad al mismo tiempo es múltiple. Es decir, uno puede tener una puerta, una ventana, un auto, un árbol, un planeta, una estrella, pero al mismo tiempo sigue siendo la misma realidad. Entonces la idea es empezar a pensar el todo como un todo y ver cuál es el fundamento que nos permite hablar de una sola realidad a pesar de que uno ve y percibe muchas cosas. Entonces, bueno, el acercamiento a la cuestión de la physis o la naturaleza, que no tiene que ver tanto con nuestra concepción de lo natural, empezó a pensarse cuál podía ser aquel elemento o aquel principio, aquel arjé, fundamento primero, que que nos permite percibir la realidad como una sola, a pesar de que existen muchas cosas. Entonces, como primer respuesta que uno conoce en la historia de la filosofía, aparece Tales de Mileto diciendo que el agua, no sabemos si se refería al agua de tomar o a una suerte de agua primigenia, posiblemente más a lo segundo que a lo primero, porque se dice que Tales de alguna manera tuvo influencia de países como Egipto, donde se hablaba también de una suerte de agua primigenia y de otros mitos de la zona. De hecho, fíjense que todo lo que tiene que ver con el agua aparece en los mitos de casi todas las culturas que uno conoce. No sé, el mito del diluvio universal no es solamente aparece en la Biblia, sino en muchas culturas y muchas culturas también en especial de la zona en la que estamos hablando, ¿no? Grecia, la parte de Asia, de Medio Oriente, ¿no? La parte de Babilonia, los sumerios, digo, siempre está el agua como un sentido mítico. Entonces es raro que Tales hubiera utilizado el agua solo como cuestión material y no le hubiera dado también otra significación o significanza o significado, ¿no? Acerca del agua como un agua también primigenia, ¿no? Pero sí no podemos negar que empieza a haber un acercamiento más racional a intentar explicar las cosas por sus causas acerca de la realidad como un todo, a pesar de que hay múltiples cosas. Como parte de aquella primera corriente griega acerca del problema de lo uno y lo múltiple, no solo está Tales, como vimos en otras materias, sino que está Anaxímenes, y va a decir lo mismo con respecto al aire, y va a aparecer un personaje que se llama Anaximandro, que nos va a proponer lo apeiron, o sea, lo indeterminado, como aquel principio inherente a la realidad que nos permite comprenderla como un todo, a pesar de que existen múltiples cosas en esa realidad, ¿no? Anaximandro, lo hemos visto en la antropología, es el primero en que conecta en el mundo griego occidental la cuestión moral con la existencia humana. Ya dijimos que para él lo múltiple en algún punto es culpable de su existencia, mientras que lo uno es lo justo. Entonces, cuando lo uno se divide, ya sea en una persona, en una heladera, en un árbol o en el río o en lo que fuera, está rompiendo la justicia de la unidad y de esa manera todo lo que existe por solo el hecho de existir parecería injusto, ¿no? Ese es el pensamiento de Anaximandro, y que la justicia se logra nuevamente cuando el ser humano y todo lo que existe se corrompe y de alguna manera vuelve a eso uno, ¿no? O sea, pagó la culpa de su existencia y vuelve nuevamente a lo uno y se restablece como ese estado de justicia, si quieren, en el universo, ¿no? Pero más allá del pensamiento individual de cada presocrático, Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parménides o quien uno esté referenciando, se puede decir que en general todos ellos tienen una misma concepción del universo. Todos ellos lo conciben como un cosmos, es decir, un universo que está ordenado por algún tipo de regla o por algún tipo de ley o principio, como decíamos, arjé en griego,
que es el fundamento de todas las cosas y permite entender la realidad, insisto en esto, como una, a pesar de que existen múltiples cosas. Para ellos, esta realidad, esta physis, esta naturaleza, poseía un orden inherente. Había reglas en esta realidad. Y el ser humano tenía que ajustar su forma de comportarse a estas reglas. O sea, ¿cuál era la forma en que el ser humano iba a alcanzar su plenitud? Bueno, si seguía las mismas reglas que disponía la realidad en sí misma. En otras palabras, para los primeros filósofos, el orden de la realidad determinaba el orden del pensar y el orden del obrar del ser humano. Entonces, en este principio de la filosofía griega, frente a las preguntas ¿qué puedo o debo hacer? ¿Qué no puedo o qué no debo hacer? La respuesta de los griegos fue similar, más allá de qué pensador en particular estemos hablando. Primero tenés que conocer la realidad, porque conociendo la realidad conocés la verdad, y por lo tanto una vez que conoces la verdad, lo único que tenés que hacer es obrar en consecuencia de esa verdad que conociste. En otras palabras, el orden del obrar sigue al orden de la verdad y el orden de la verdad sigue al orden del ser, ¿no? Porque la realidad es así, entonces yo tengo que obrar de determinada manera. ¿Qué significa esto? Que para ellos obrar bien o mal, básicamente no es otra cosa que ajustarse o no a las reglas mismas que te dice la realidad que tenés que seguir. Si la realidad se concibe interconectada, en tensión, ordenada por un principio logos, no sé, este es el pensamiento de Heráclito, el obrar bien o mal se supedita a que no rompas esas tensiones de opuestos con respecto al orden establecido por la realidad. Si la realidad te dice que te muestra que es una tensión de opuestos, ¿cómo tenés que obrar? No rompiendo ninguna de esas tensiones entre los opuestos, o sea, dejando que los opuestos coexistan entre sí, ¿no? Entonces, cuando uno rompe un opuesto, está obrando mal. Cuando uno mantiene esa armonía entre los opuestos, está obrando bien. Entonces, más allá del arjé propuesto por cada pensador, esto tiene que quedar claro, obrar bien o mal estaba supeditado para los primeros griegos, filósofos, a las reglas que según ellos ordenaban la realidad. Dejemos esta parte acá y empecemos a pensar luego la línea de pensamiento de Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles, sin profundizar tanto en Aristóteles, para luego la clase que viene a ser el final de la época antigua, el paso a la época medieval y la culminación del pensamiento occidental, cristiano, moderno, de Santo Tomás de Aquino. Entonces dejemos este video acá y nos vemos en el próximo.